Pues resulta que durante la semana, platiqué con el pastor Raúl. El lunes por la mañana me llamó desde Tijuana y me dijo: quiero circularte una idea, por si es que resuena en tu corazón, pudiéramos hacerla, la iglesia en ambos lados de la frontera. Y es que el libro de Romanos parece contener una gran cantidad de los tópicos que Jesús ha estado presentándonos en sus parábolas y ahora en sus respuestas a las enseñanzas, mientras los sacerdotes le investigan como el Cordero de Dios allá en el templo en la última semana de su ministerio. Y me preguntó qué me parecía. ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué me va a parecer? Perseverar en la palabra de Dios, permanecer en ella, abrir nuestros ojos a la belleza y grandeza de su ley, me parece la mejor de las ideas. Vamos. Y entonces, por esas razones que yo les pido que en esta ocasión, ampliando estas enseñanzas que el Señor ha traído en forma de parábolas y de respuestas a las preguntas de los fariseos y ancianos, abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Romanos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 de Romanos, comenzando en el verso 1. Romanos 13, comenzando en el verso 1. Sométase, interesante verso, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Les parece que hagamos una oración antes de comenzar? Precioso Señor, te damos gracias nuevamente por el milagro de escuchar tu voz. Gracias por despertar nuestros corazones para escuchar tu voz. Tu palabra dice que llegaría la hora, y ahora es, que cuando la escuchásemos, los que estuviésemos muertos, viviríamos. Oramos para que abra nuestros ojos, Señor, y que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando en tu palabra tu gloria como en un espejo, Señor, seamos transformados como tu imagen. Por tu Espíritu Santo es lo que oramos los semillosos, mientras decimos todos unánimes, así sea. Amén. La carta a los Romanos proporciona una exposición profunda de la doctrina del cristianismo, incluyendo estas doctrinas importantísimas y fundamentales como la justificación por la fe, la relación entre la ley y la gracia. También la carta a los Romanos ha sido determinante en el desarrollo de la teología cristiana a través de la historia de la iglesia. Ha moldeado el pensamiento de personas súper influyentes como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, entre muchos otros reformadores. Y esta carta, interesantemente, sigue el mismo formato de todas las demás cartas del apóstol Pablo. ¿Cuál es este formato? Él, en los primeros capítulos, se dedica a la tarea de presentarnos la obra de Dios. Y en los últimos capítulos se dedica a la tarea de presentarnos la respuesta lógica a la obra de Dios. De ahí se desprende el principio de Dios es el iniciador y el hombre es el que responde. Cuando la teología o el pensamiento cristiano pone al principio, pone los vagones antes que la máquina, vamos en sentido contrario. No puede ser primero la obra del hombre y después la respuesta de Dios, como tristemente la religión, aún cristiana, lo presenta. Sino aún Pablo en su formato presenta este precioso principio. Dios inicia, el hombre solo responde. En la carta a los Romanos tenemos los primeros 11 capítulos, del 1 al 11, donde con lujo de detalles se nos presenta la obra de Dios a través de Cristo. A través, repito, de estas interesantes doctrinas, que ya veremos, porque hago un paréntesis, si Dios permite, después del Evangelio de Mateo, nos iremos de lleno al libro de Romanos, así es de que consideren esto como un anuncio, un trailer, un tease. Estamos felices de que por primera vez estemos en este libro interesantísimo, la carta a los Romanos. Les digo que ha sido una pieza clave, un instrumento fundamental
en la historia de la iglesia cristiana. Muy bien. Y entonces, Romanos 12, 1, si me permiten, acompáñenme a la lectura. Para sentir esta transición del énfasis en la obra de Dios hacia la respuesta del hombre a la obra de Dios. Capítulo 1 al 11, la obra de Dios. Capítulo 12 al 16, la respuesta lógica, espiritual, del hombre, o del creyente, mejor dicho, a la obra de Dios. 12.1 dice, así que, interesante término conclusivo. Cuando vemos el así que, es algo así como un resumen. Ya hay toda una argumentación que necesita una conclusión. Y la conclusión es esta. Así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Todas las que se han expresado desde el capítulo 1, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, la vida en el Espíritu, el plan de Dios para Israel. Tantas misericordias de Dios que en Cristo han sido ciertísimas, o son hechas ciertísimas. Por estas misericordias de Dios, les ruego que presenten ahora sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo? Es dar a Dios lo que es de Dios. Esa es la conexión entre estos dos capítulos, básicamente. ¿Es lícito? Le preguntan a Jesús en el templo, es donde nos quedamos la semana pasada, si lo recuerdan, dar tributo al César, y Jesús pide esta moneda, pregunta de quién es la imagen, y la inscripción blasfema, Hijo de Dios, sumo sacerdote. Y le dicen, bueno, lo que le pertenece a César, dénselo a César. Pero aquellos que portan la imagen de su Creador, se deben a su Creador. Por lo tanto, este capítulo y esta sección contesta la pregunta, ¿y cómo podemos nosotros darnos a Dios? Dice aquí, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, etcétera, etcétera. Tendremos tiempo de ir a través de estos interesantes versos. Así que Romanos 12.1 contesta la pregunta, ¿qué significa dar a César lo que es del César? Pero, Romanos 12.1 contesta la pregunta, ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero capítulo 13, el que vamos a ver ahora, ¿qué significa dar a César lo que es del César? Porque en la mente de estos sacerdotes y de estos judíos estaba el hecho de que cuando apareciera el Mesías, lo primero que iba a quitar, o lo primero que iba a confrontar era el tributo, que era esta señal de opresión, esa señal de injusticia, esa señal de conquista que el Mesías iba a combatir. Y entonces le dijeron, bueno, si eres el Mesías, ¿qué opinas del tributo? Sé claro, ¿no? Y enfrenta las consecuencias ante un imperio implacable. Pero Jesús dice, un momento, quizás Jesús no está en contra de lo que opina César. Quizás César está infligiendo un juicio de antemano preparado y anunciado al pueblo de Israel cuando dejase a su Creador. ¿Qué significa, pues, dar a César lo que es del César? Yo lo he organizado en 3 pequeñas reflexiones bajo el título de Jesús reina. Jesús reina. ¿Por qué le doy a César lo que es del César? Porque Jesús reina. Está por encima de César, es lo que nos dice Eclesiastés. Jesús reina, versos 1 al 5. Paguémosle tributo, versos 6 al 10. Y el día para hacerlo es hoy, versos 11 al 14. Jesús reina, paguémosle tributo. El día para hacerlo es hoy, versos 6 al 10. Si me permiten, vamos al verso 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios
han sido establecidas. Interesantemente, la iglesia no es una nación en medio de muchas naciones, como en el caso de Israel. ¿Lo recuerdan? La iglesia es un grupo de discípulos sacados fuera, sí, para los propósitos eternos de Dios, pero que avanzamos el reino de Dios en el contexto de estos gobiernos y de estas naciones donde somos llamados a alumbrar para gloria de Jesucristo. Entonces no somos una nación, sino estamos en el contexto de las naciones. Y entonces, ¿por qué es tan importante la relación del creyente hacia sus gobernantes? La respuesta está en este verso número 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Qué interesante. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta enseñanza es de repente difícil de digerir cuando podemos pensar en gobiernos autoritarios, gobiernos opresores, gobiernos que no buscan honrar a Dios. Repito, es difícil de digerir, pero es una verdad que corre de pasta a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Daniel, cuando le es revelado el sueño de Nabucodonosor, y antes de entregárselo, eleva una alabanza con estas palabras, diciéndole a Dios, en su alabanza, Dios muda los tiempos y las edades, Él quita los gobernantes y pone los gobernantes. Daniel 2, verso 21. También en el libro de Isaías, en el capítulo 45, se refiere a un rey, no judío, no miembro de este pacto a través del cual Dios se relacionó con su pueblo. Al rey de Persia, al rey Ciro, le dice así: así dice el Señor a su ungido. ¿Cómo se llama su ungido? Ciro, el rey de Persia, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, etcétera, etcétera. Dios tenía un plan político para liberar a su pueblo, por supuesto, de la opresión en Babilonia. Y Ciro conquistaría Babilonia, y Dios haría ese movimiento a través de su siervo, a quien él había puesto, ¿no? Hay muchos más ejemplos en toda la Biblia, pero creo que ninguno como este que les voy a leer, el capítulo 4 del libro de Lucas, donde dice: y le respondió el diablo en su tentación a Jesús: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Dice el gringo, es a hard pill to swallow. Es una píldora difícil de tragar, pero es un hecho que, repito, o una enseñanza que corre de pasta a través de toda la Biblia. Entonces, nuevamente, ¿por qué es tan importante la relación de los creyentes con el gobierno? Porque no hay autoridad, no existe la autoridad, sino de parte de Dios, y aquellas que han sido establecidas por Él. Bien, entonces, pensando en todo esto, ¿cuál es la autoridad que Dios ha instituido? ¿Cuáles son aquellas instituciones que donde Dios ha determinado ejercer su autoridad? Pues podemos pensar por lo menos en 3: el gobierno, la familia y la iglesia. El gobierno, capítulo 9 del libro de Génesis, le vemos por primera vez al pueblo de Dios, o lo que sería el pueblo de Dios, en este caso a Noé y a su descendencia, organizándose, y Dios otorgándoles el derecho de juzgar, y de juzgar con pena capital a aquellos que derramaran sangre, ¿no? Ese es otro tema, no vamos a profundizar en ese. Pero en cuanto a la familia, en Génesis 2, ¿recuerdan? Dios instituye la familia. Y a la iglesia la instituye en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, en este verso 1, el capítulo 13 de Romanos, se nos habla de una actitud que yo les invito a que consideremos juntos.
La actitud a la que nos llama este pasaje no es la obediencia. Interesantemente, la obediencia está implícita, pero la actitud es la sujeción. ¿Qué es la sujeción? Es simplemente una palabra que significa ordenarte bajo la autoridad de otra persona. No tiene que ver con debilidad, no tiene que ver con ninguna otra cosa, sino reconocer autoridad y nosotros ordenarnos debajo de esa autoridad. Ahora, ¿esto significa obediencia? No necesariamente. Ayer tuvimos a nuestros jóvenes, a muchos de ellos en casa. Tuvimos un día fantástico. Yo agradezco mucho a Dios por todos los voluntarios que se esforzaron para hacer sentir a nuestros jóvenes amados. Toda la agenda del día de hoy es, chicos, hagamos sentir a nuestros jóvenes amados y ojalá un poquito de ese deseo se haya quedado en sus corazones. Pero dentro de los convidados a la fiesta estaba mi perro Nico. Y mi perro Nico es muy subordinado a mí, pero no es nada obediente a mí. No, él tiene una actitud de sumisión impresionante a mí. Nada más me acerco y se hace el muertito. Pero no consigo, no hay poder humano que haga que ese perro obedezca. Lo encierro y abre los closets. Le pongo cadenas y las rompe a mordidas, ¿verdad? Y es una cosita, dijeras, pues me estás hablando de un león. No, es una cosita así, y es chaparrita. Y alguien que estoy viendo me lo regaló y estoy muy feliz y agradecido por ella. Y tiene un hermanito que es hermoso. Todos son hermosos estos perritos. Pero otra vez, sumisión implica obediencia, pero no habla necesariamente de obediencia. Sumisión es esta deferencia o este respeto que tenemos por la autoridad delegada por Dios. Los cristianos somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad que sí? Eso es lo que los apóstoles hicieron cuando se les prohibió anunciar el evangelio de Jesucristo, a lo que el Señor Jesús mismo les había comisionado. Y ellos en Hechos 5 dijeron, pero es necesario para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en ese caso, los cristianos somos sumisos a las consecuencias de nuestra desobediencia. Y ellos fueron encarcelados, y ellos fueron azotados, y ellos no provocaron una revuelta ni una insurrección, sino ellos fueron sumisos. Como Nico, que no me obedece para nada, pero qué sumiso es. Eso lo vemos por toda la Biblia, en el libro de Daniel. ¿Qué me pueden decir de los amigos de Daniel cuando se les dijo a todos aquellos que vivían en Babilonia que se inclinaran ante la estatua de Nabucodonosor cuando escucharan la música? ¿Qué dijeron ellos? Que dice la ley, al Señor, tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y entonces sufrieron las consecuencias y fueron sumisamente enviados al horno de fuego. Y ahí experimentaron el poder, la gracia, la protección de Dios. Porque al final del día, pensar que hay una autoridad que amenaza la autoridad de Dios es pensar que Dios no es soberano, y Dios es soberano. Él está sentado en su trono y su reino domina sobre todos los reinos. Jesús, pues, reina, da al César lo que es del César. Jesús tiene confianza de que César está cumpliendo un propósito dentro del programa de gracia y misericordia de Dios para Israel, porque a través de ese programa de gracia y de misericordia donde Dios juzgaría al pueblo de Israel, es que todo el mundo seríamos salvos. Y eso no fue sino a través de terribles tiranos, una asociación de césares exaltados, blasfemos incluso, pero que Dios colocó, repito, en su plan de misericordia y de gracia, lo que yo alcanzo a ver en mi Biblia. Ahora, nunca hemos visto a Jesús ni a ninguno de esos discípulos resistiendo a la autoridad, ya que resistir la autoridad es literalmente resistir a Jesús, ¿verdad? Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿No vimos a los discípulos de Jesús desobedeciendo a una autoridad que no honra a Dios, pero no resistiéndola, ¿no? Sino siendo sumisos a las consecuencias? Porque, repito, resistir la autoridad es resistir literalmente a Dios. Porque la palabra resistir significa combatir. Y en ese sentido,
las palabras de Pablo son más que ciertas. Si resistiésemos la autoridad delegada por Dios, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque al final del día, a quien resistimos es a Dios. Al honrar la autoridad, los cristianos honramos a Dios. Deshonrar la autoridad es deshonrar a Dios. Deshonrar a nuestros padres es deshonrar a Dios. Estábamos hablando de estas 3 esferas o 3 instituciones donde Dios ha delegado su autoridad, el gobierno. Pensemos por un momento en la familia, nuestros padres, nuestros ancianos, que les debemos honor y les debemos respeto. Y también la iglesia, nuestros pastores, aquellos que oran por nuestra alma, que nos discipulan, que nos acompañan, ¿no? Por eso es importante ser parte de una iglesia donde tú creas que su palabra es honrada, que Jesucristo es honrado a través de la enseñanza y la obediencia de la palabra, porque de otra manera estar en un lugar donde no sientes eso es estar siempre en esa tensión entre si deshonras o no deshonras a Dios, si desafías o no desafías de la autoridad, ¿no? Yo agradezco cuando la gente de repente decide ir a otro lugar a congregarse. En mi corazón está, qué bueno que en este lugar puedan encontrar la autoridad de Dios representada y que decidan respetuosamente ordenarse bajo la autoridad de la palabra de Dios representada en esa iglesia. Es importante, ¿no lo creen? Eso es importante, yo creo que es importante. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque servidor, primera vez que aparece la palabra de Dios es para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En otras palabras, se le ha dado la autoridad de ejecutar la pena capital a aquellos que han derramado sangre. Y ese es todo un tema que no vamos a entrar, pero a eso se refiere esta expresión, lleva la espada. Pues es servidor, segunda mención. Las autoridades son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. ¿Qué hacer cuando se hace lo bueno, pero las autoridades son corruptas? ¿O qué hacer cuando se hace lo bueno y las autoridades consideran que lo bueno es malo? Yo diría, hagan lo que el pastor Héctor indique. Nada que ver. Sería la cosa más tonta que nadie pudiera hacer. Y hacer lo que cualquier líder cristiano y dijese, creo que sería la cosa más tonta que pudiéramos hacer. Yo sugeriría, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? En el capítulo 19 del libro de Juan, en el verso 10, Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el Hijo de Dios le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Jesús estaba siendo juzgado injustamente, sí, y esta injusticia estaba siguiendo un plan de misericordia de Dios para todos nosotros. Y Jesús fue desobediente, pero sumiso, reconociendo en él la autoridad delegada de Dios. Seguir el ejemplo de sus discípulos sería mi otra idea o mi otro consejo. Y esto está en Hechos 23, versos del 1 al 5. Yo se los voy a leer con detenimiento para que podamos entender y disfrutar esta narración. Entonces Pablo, después de haber sido apresado en el templo, dice, Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice Romanos, el mismo Pablo? Hagan lo bueno, ¿no? Recibirán alabanza de la autoridad. Si hacen lo malo, recibirán crítica, juicio de la autoridad. Pero acá Pablo está haciendo lo bueno, con buena conciencia, ante personas corruptas. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Eso es un insulto. ¿Verdad que sí? Es un insulto. Clean. No es una vulgaridad, pero es un insulto.
Le está diciendo hipócrita, le está diciendo sepulcro blanqueado a una persona. Entonces, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Es la rabia que tiene por la injusticia Pablo. Pero en el verso 4 miren lo que sucede. Los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Aquel que ha sido puesto por Dios le faltas el respeto? Aquel que te está juzgando injustamente, seguramente lo está haciendo porque Dios en su grande plan tiene propósitos de misericordia y de bondad. ¿No los entendemos? Por supuesto que no. Pablo responde, oh, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿No? El cuate se disculpa, sí. Él es sumiso a la autoridad, desobediente ante las cosas que Dios no manda, porque es importante, Hechos 5, obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no pierde su actitud sumisa. Vamos al verso 5, si les parece. Por lo cual es necesario, necesario. ¿Quién lo necesita? Dios, por supuesto que no. Nosotros lo necesitamos. Es necesario estar sujetos en esta actitud de reverencia a la autoridad, ordenándonos a esta autoridad que Dios ha delegado. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa esto? El subordinarnos bajo la autoridad delegada por Jesús a nuestras autoridades, lo hacemos porque creemos que Jesús es el Rey y que tiene un propósito bueno, eterno y sabio en todas las cosas. Y eso nos ayuda a tener una buena conciencia y que nada ponga estorbo a nuestra relación con Dios. En otras palabras, no solamente por cuestión del castigo, sino para que tengamos una buena conciencia delante de Dios y así podamos servirles. Bien, Jesús es Rey, queda más que claro. Paguémosle tributo, versos 6 al 10. Verso 6. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios. Tercera mención de los gobernantes o gobernadores como siervos de Dios, puestos por Dios, que atienden continuamente a esto. Verso 7. Paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Esta palabra significa estos impuestos anuales a las propiedades, pero también a las personas. Y esto era indignante. Los judíos estaban resentidos con el imperio romano que consideraba a los judíos como su posesión y les cobraba un impuesto simplemente por respirar. Pero dice Pablo, al que impuesto. Te puedes decir, no, es que Pablo no conocía al imperio romano. Pablo fue ejecutado en el periodo donde el emperador más sanguinario y cruel de la historia del imperio romano existió, Nerón. Y Jesús también fue juzgado y condenado bajo el gobierno del gobernador más sanguinario, Poncio Pilato. Interesante, ¿no? Al que impuesto, dice, al que tributo, al que impuesto, esta palabra tiene que ver con la terminación de un plazo. ¿Puedes pensar deudas que tienen un plazo? El carro, alguien le dice algo, la palabra repo, la tarjeta de crédito. ¿Cuántas cosas tienen caducidad y nos urgen a cancelarlas o cubrirlas o pagarlas, ¿no? Hay muchas historias, si tuviésemos más tiempo platicaría un par de anécdotas interesantes, como la de los tacos en el Charco de las Ranas. Se había acabado nuestro tiempo, tenía que pagar y no teníamos dinero. Pero esa es otra historia. Sí, qué barbaridad. Y después dice, escuchen esto, paguemos respeto al que le debamos respeto. Paguemos honra al que debamos honra. ¿Cuántos tenemos alguna clase de deuda como este tipo? En un momento más vamos a ir a conversar en nuestros grupos pequeños estas preguntas. ¿Habrá una deuda de respeto y de amor que tenemos? ¿Cuál podría ser esta? Y sobre todo, ¿qué deuda de amor tenemos entre unos y otros en Semilla que pudiésemos comenzar a pagar? Pero eso será en unos minutos más. Verso 8. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo
ha cumplido la ley. Mientras todas las deudas son pagables, chicos, ¿qué piensan? El amor de Dios es impagable. Escuchen lo que dice. No debas a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Que todas las deudas, respeto, honra, impuestos, las puedes pagar, pero el amor de Dios no lo puedes pagar. Eso es lo que está diciendo. Dice también Pablo en Romanos 8:12 que somos deudores y seguiremos siendo deudores a Dios. No es de que, bueno, ayer estuvimos con nuestros jóvenes, muchos voluntarios, pudimos servir, pagamos la deuda de amor. No, es que no entiendes, bro. Esa deuda no se paga, no se puede pagar. O sea, ¿cómo vas a pagar el amor de Dios? Sería tan absurdo como pensar que se puede comprar. Por eso somos eternamente deudores. Y por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Y cuando decimos que le amamos, es le amamos y le seguiremos amando. Y por la eternidad le seguiremos amando, porque es una deuda que no se puede pagar. Mientras pagamos nuestras deudas, el currency, la moneda del reino de Dios, les tengo noticias, no es la criptomoneda. La moneda del reino de Dios es el amor. Esa es la moneda que sirve entre las relaciones de unos con otros. Y es la única moneda que sirve en el reino de Dios. Por eso Pablo decía que pudiéramos dentro del reino de Dios dar nuestro mismo cuerpo para ser quemado. Pero si la motivación no es amor, nada. Yo he luchado mucho con esta onda de la moneda. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque es mi trabajo? También por eso dejé morir en mí muchas cosas y me encuentras delante de ti en un parque. Porque le he pedido a Dios que limpie mis motivos y que lo único que esté en mi corazón cuando estoy enfrente de su preciosa iglesia sea amor a Él y amor a mi familia. Y yo no me juzgo, el que me juzga es el Señor. Lo que sí sé es que tengo una deuda que nunca podré pagar. En ese sentido no puedo decir, Señor, mañana es lunes, pagué tu deuda. No, bro, eternamente estás en deuda. Eternamente. Nada harás, nada ofrecerás que sea suficiente para pagar el grande precio y el grande amor con el que Cristo te amó. Por lo tanto, mientras pagas tus deudas, la deuda del amor, esa la vas a tener siempre. Déjame volverlo a leer para que podamos entenderlo con ese sentido. No deban a nadie nada, pero sí deban el amarse los unos a los otros, ¿verdad? Sí, no, es un elemento de contraste, es como pero. No deban a nadie nada, pero, o sí no, o sí debe el amar los unos a los otros, porque el amor, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está diciendo aquí que debemos aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar entonces a nuestro prójimo. No. Lo que Pablo está diciendo es, chicos, sabemos muy bien que es tener cuidado de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias, ponernos en primer lugar en cada situación, ver por nuestras necesidades. Bueno, pues es una manifestación, hay una palabra ahí, exacto, pero antes la palabra. De supervivencia. Es una muestra ¿de verdad que sí hay una palabra ahí? Ok. Es un instinto, apuntador celestial, hermosura. Te lo dijo Jacinto. Hermosura. Ay, hermosurita. Sí, es un instinto. Ay, Dios mío, es un instinto y luego se me olvidó de supervivencia. Amarnos a nosotros mismos es un instinto de supervivencia. Pero lo que está Pablo diciendo, así como tú tienes ese instinto de mantenerte vivo y por eso comes y por eso cuidas de ti mismo y de tu cuerpo, en el mejor de los casos, necesitas ver por el bienestar de tus hermanos de la misma manera. ¡Wow! Eso está increíble.
Ahora, está en el contexto de la deuda cristiana. Está en el contexto de dar a Dios lo que es de Dios. Está en el contexto de las palabras que Jesús nos ha hablado, del código de vestimenta del reino de Dios, de las obras que el Rey verá cuando se manifieste y las cuales nos permitirán ser parte de la fiesta de las bodas del Cordero. El amor. El amor. El amor. Es el cumplimiento de la ley. Necesitamos ser conscientes de esta deuda para amar de la misma forma que quién, pues que Jesús. Déjame leerte Juan 13:34, que dice: un nuevo mandato les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Oh, código de vestimenta. Ya no solamente el Rey mirará a los invitados a su boda, sino todos mirarán ese código de vestimenta, y en eso conocerán que están vestidos para la cena de la boda del Cordero. ¿Cuál es? Cuando se amen los unos a los otros. Y tenemos interesantes preguntas para conversar en un par de minutos. Terminamos de leer el texto, 4 versos más, verso 11. Jesús Rey, es Rey. Paguémosle tributo. ¿Cuál es el tributo? Pues la única moneda que él acepta, ¿cómo te lo explico? Es amor. ¿Es necesario amar? Estamos en deuda, nunca lo vamos a hacer. Y recordemos las palabras de Jesús, que es amor cuando la persona a la que amas no puede pagártelo. Cuando puede pagártelo es una transacción, no es amor. Está increíble. Es buena vecindad, es buena convivencia. Está increíble, está buenísimo, pero no es amor. Amor es cuando no hay manera de que alguien te lo pague. Me lo pague a mí también. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, dice Pablo así como, así que me gustaría añadir esto más, ponerlo a su consideración. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. En otras palabras, el tiempo ha llegado. De repente leemos estas palabras con una mentalidad futurística, pero la Biblia textual, si la leemos, dice, el tiempo ha llegado. ¿El tiempo de qué? De ser cristianos. El tiempo de brillar para Jesús. El tiempo de alumbrar este mundo de tinieblas con fe y con esperanza y con las obras de justicia con la que hemos sido vestidos. El tiempo ya ha llegado, dice la Biblia textual. Levantémonos del sueño. ¿Cuántos han vivido su vida cristiana o alguna etapa como zombies? O como en esta condición donde estás dormido pero parece que estás despierto. Como sonámbulos, ¿no? Que se te ama o se me ama o se nos ama y no reaccionamos. Cuando vemos una necesidad y no la suplimos. Eso es andar como dormidos. Eso es andar como de noche, ¿no? Pero ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada. Esto lo dice, la noche pasó, la Biblia textual. Se acerca el día. La Nueva Biblia Viva dice, el día se ha acercado. Desechemos las obras. No tiene que ver con ideas, tiene que ver con obras, con manera de comportarnos. Ay, déjame decirle esto, qué raro nos comportamos los cristianos. Somos tan annoying, bro. Donde deberíamos de llevar tanta esperanza y ser tan buena onda y tan abiertos y amar a la gente y recibirlas como Jesús nos recibió a nosotros, ¿no? Amarles. Yo estoy aprendiendo apenas eso después de tantos años. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ¿cuál es el código de vestimenta celestial? Vestidos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne. Hay tanto que compartir que cuando regresemos a Romanos, vamos a hacer una reflexión un poco más detallada, profunda de esto, pero pensemos antes de conversar por un momento en que todo esto es una respuesta lógica y espiritual a la obra de Dios. Él inicia, nosotros respondemos. Por tanto, demos a Dios lo que es de Dios
y reconozcamos en las autoridades que también están puestas por Dios para estas obras de misericordia que quizás no entendemos, que somos llamados a ver con respeto, con deferencia. Si bien pudieran en ciertos casos no honrar a Dios, nosotros necesitamos sufrir las consecuencias de una obediencia a Dios, pero reconocer otra vez que representan la autoridad y los planes de misericordia de Dios. Oramos. Señor hermoso, te damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por ayudarnos a despejar estas preguntas. ¿Qué significa dar a César lo que es del César? ¿Qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Síguenos, Señor, a través de tu palabra, respondiendo estas preguntas para que, Señor, con claridad no nos escudemos en estas ideas extrañas, religiosas, sino que como discípulos tuyos podamos vivir como de día, despiertos, vistiendo las armas de la justicia, viviendo la vida de Jesús, amando como nos amaste, Señor, aún a las personas más difíciles, y ayúdanos a encontrar, Padre, muchas maneras para amarnos unos a otros y continuar en esa deuda de amor a la que nos has llamado por Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Dediquemos, chicos, unos minutitos para conversar estas preguntas. Permítanme, se las leo. Están en el chat, los moderadores y las moderadoras las tienen, pero se las digo. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna deuda de honor y o de respeto? ¿Habrá una deuda o de respeto que nosotros necesitamos pagar? Piensa en las 3 esferas de autoridad: gobierno, familia, iglesia. En segundo lugar, ¿cómo podrías mostrar tu amor por Dios amando tu iglesia? Hagamos una lluvia de ideas y después oremos al respecto.